Bueno, Día del Trabajador, estamos casi en vísperas, es lo que se viene, y el oficialismo con movilizaciones divididas, que va a haber, por un lado en la provincia de Buenos Aires, día sábado, Máximo Kirchner, la Cámpora, legisladores y un sector del sindicalismo, y la otra movilización el día domingo, con un fuerte apoyo, se entiende, al presidente de la Nación y los movimientos sociales. Nahuel Sosa nos va a hablar del Día del Trabajador, lo que se viene, bueno, cuánto hemos recorrido los trabajadores desde, bueno, la tragedia de los mártires de Chicago, ¿no? Y sobre todo en años del peronismo en la República Argentina. No, totalmente, ¿no? Siempre el Día del Trabajador y la Trabajadora es un día de lucha y es un día donde se vuelve siempre a discutir la relación entre el capital y el trabajo, ¿no? Sí. Porque de alguna manera esa tensión entre el capital y el trabajo es lo que históricamente determinó cuáles eran las conquistas obreras y cuáles son los avances o retrocesos que puede tener la clase trabajadora en una determinada etapa, ¿no? Y como muchas veces hemos caracterizado, la pandemia supuso una etapa de transición, es decir, se está reconfigurando el mapa laboral y también se empiezan a poner por lo menos en discusión grandes paradigmas del capitalismo financiero, se empieza a hablar de alternativas postcapitalistas, anticapitalistas o alternativas dentro del propio capitalismo que por lo menos discuten este tipo de capitalismo actual, ¿no? Mirá esta segunda placa que te traje, Dani, que es para ver un poco cómo está hoy el universo de los trabajadores. La segunda, también la tenés ahí, la que dice trabajadores sin empleo, trabajadores... Mirá, hay por lo menos estos tres sectores los podemos hoy orientar, ¿no? La primera, los trabajadores con empleo registrado, ¿no? Esto es lo que comúnmente siempre decimos el mapa formal, el mapa laboral, tradicional. Ahora esta relación ya no es más la relación predominante en el capitalismo actual. Cada vez se producen más bienes y servicios, más bienes simbólicos y materiales, sin embargo cada vez se utiliza menos mano de obra de trabajadores con empleo registrado. Segundo universo, trabajadores con empleo no registrado, lo que comúnmente decimos estar en negro o trabajadores informales. Y el tercero, que es un poco el que hablaba Grabois, ahora seguramente va a hablar el Chucky Menéndez, son los que se llaman trabajadores sin empleo. Entonces, ¿cómo decir cómo trabajadores sin empleo? Cuando los movimientos sociales plantean que en la Argentina sobra trabajo pero falta empleo, ¿qué están diciendo? Que hay toda una cantidad de trabajos que no son reconocidos socialmente. ¿Qué entendemos por trabajo? El trabajo es una actividad social en la cual se producen determinados bienes, servicios materiales o inmateriales. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Cuando el feminismo habla de la economía del cuidado, ¿qué está hablando? De un montón de tareas, como son las tareas del cuidado, que históricamente no fueron reconocidas en el mundo patriarcal, ¿no? Cuando los trabajadores de la economía popular hablan de muchas tareas, por ejemplo, cuando un cartonero está reciclando, está haciendo una tarea de reciclado, que no son reconocidas. Bueno, y cuando te hablan de trabajadoras de casas particulares, por ejemplo, ¿no? Donde todavía hay un montón de informalidad, enseguida el argumento es, no, pero ellas no quieren porque no les conviene. Más allá, o sea, se niega absolutamente la turres para aquellos que en muchos casos, bueno, defienden lo que hay que hacer, ¿no? Lo que debes hacer para vivir como en Suiza, son los mismos que no regularizan ese sector de las trabajadoras, que son muchísimas, muchísimas. No, y aparte, Dani, la pandemia, esto lo puso en evidencia. Cuando fue la cuarentena, las tareas del cuidado quedaron al desnudo. Sí, el rol de lo que era, por ejemplo, una persona en un merendero, en un barrio popular, en plena cuarentena, fue clave. Entonces, como también muchas personas colgadas, pues justamente, bueno, ahora no te necesito más, y por unos meses... Entonces, la pregunta no es que esas personas no están trabajando. Esas personas están trabajando. En todo caso, no están haciendo los trabajos en el sentido que el mercado cree que son productivos, pero esos trabajos son recontraproductivos. Y acá te pongo tres desafíos que me parece que son claves, por lo menos para pensar de acá a los próximos años. La primera es reconocer todas las formas de trabajo, remunerarlas e institucionalizarlas. Es decir, personas que están trabajando tienen que ser reconocidas. Tareas del cuidado tienen que ser reconocidas institucionalmente, por eso tiene que haber paritaria social, por eso se tiene que avanzar en estos nuevos tipos de derechos. La segunda, combatir las nuevas formas de autoexplotación y de precarización. Ojo, que en el capitalismo digital, esta idea del teletrabajo, esta idea del algoritmo, de sos tu propio jefe, también ha llevado a formas de autoexplotación inéditas, ¿no? A ver, estoy hablando en concreto en Rappi, en Uber, la uberización de la vida, esta idea de vos sos tu propio jefe, sí, pero en realidad hay un algoritmo que te está explotando. Sí, una precarización, ¿no? absoluta. Y que ese algoritmo te pone como un monotributito, o ese algoritmo te pone a veces hasta como un microempresario. No sos un microempresario, hay una relación de dependencia. Entonces, combatir las nuevas formas de precarización y de autoexplotación. Y la tercera, disputar los nuevos derechos colectivos.
positivos. Es decir, en toda etapa histórica, la clase trabajadora ha ampliado sus derechos, ¿no? Jornada laboral en su momento, el derecho a huelga. Bueno, hay que pensar cuáles son los nuevos derechos. Por ejemplo, cuando fue el teletrabajo, fue decir el derecho a una jornada laboral, que si la empresa te está, por ejemplo, por fuera de las 8 horas, mandando un WhatsApp, no sos un trabajador online las 24 horas permanente. Sí. Hay casos como en Alemania donde se multa eso. Entonces, me parece que la pandemia también es una invitación para pensar cuáles son las nuevas conquistas, las nuevas disputas, los nuevos derechos que tiene que disputar la clase trabajadora en los próximos meses. Sin dudas. Mira, me voy para el otro sector del estudio porque ya tengo también a mis invitados. Aquí está Daniel Menéndez, aquí está Leandro Marcarián. Gracias a ambos por venir. Vamos a hablar, por supuesto, de los trabajadores, ¿no? Una parte tan importante. Bueno, todos nosotros somos trabajadores, pero ahora podemos hablar ya de otro tipo de trabajadores, que son los trabajadores pobres, además, en la República Argentina, ¿no? Daniel. Bueno, es uno de los grandes problemas que tiene la estructura social argentina. Por un lado, lo que señalaba Nahuel, el universo de trabajadores de la economía popular, sobre los cuales la UTEP, que el próximo domingo va a movilizarse, tiene un pliego de reclamos que también señalaba Nahuel con claridad, pero tenemos hoy una circunstancia muy clara que es el desmoronamiento del salario, del poder adquisitivo de los trabajadores. Nosotros vivimos los 4 años de Macri, donde sobre el 2015 al 2019 que asumió Alberto Fernández, el salario en dólares estaba entre los primeros en Latinoamérica, lo dejó Cristina y asumimos con un salario sumamente deteriorado, las dificultades que devinieron con la pandemia, donde se multiplicó la desigualdad, producto del proceso que vivimos, la situación y la dificultad con la inflación, pone en agenda un tema muy claro, que es cómo resolver el problema inflacionario de la mano y como contracara recomponer el poder adquisitivo de los salarios. Para eso hay una serie de medidas, reapertura y seguimiento de las paritarias, acompañando de manera muy de cerca a los trabajadores de distintos gremios en la discusión con las cámaras patronales y por otro lado sostener ingresos, lo que ha anunciado el presidente hace algunas semanas vinculado con un universo de millones de trabajadores, creo 8 o 9 millones de trabajadores, más 3 millones de jubilados, casi 12 millones de argentinos y de argentinas que van a percibir el bono de 18.000 pesos en los próximos meses, el aumento de la tarjeta alimentar, la recomposición de ingresos de distintas formas, me parece que es clave para atacar o empezar a atacar y ya de manera en un proceso de mediano plazo estructural, una tarea que cuesta mucho, ¿no? En la Argentina, en los 12 años de gobierno de Néstor y de Cristina, se recompuso el poder adquisitivo del salario y en apenas 4 años se desmoronó casi 20 puntos. Me parece que ahí es una de las claves que tenemos como proyecto político y es una de las tareas que sin duda es impostergable y es con una premura significativa tenemos que llevar adelante. Ahora te voy a preguntar por la movilización del domingo en la que ustedes van a estar, pero Leandro, ¿qué pensás de todo lo que acaba de decir Daniel y además de esto de los trabajadores pobres, ¿no? Con lo que arrancábamos en la charla? Primero le respondo un poco a él. A ver, una postura un poco sesgada, ¿no? Porque en estos 2 años también pandemia por medio, todo lo que quieran, pero con un 50 y pico % de inflación, los salarios se destruyen. Entonces, el principal componente que hace que vos pierdas poder adquisitivo hoy por hoy es la inflación. Y eso no es intrínseco a la gestión anterior, es un proceso que continúa en estos 2 años, que se está acelerando, porque digamos el año pasado terminamos con 50 y pico de inflación, se está estimando un 60 o más para este año, así que eso de que, digamos, Macri destruyó salarios y nosotros no es falso, Macri los destruyó, correcto, esta gestión está haciendo lo propio, entonces hay que poner, digamos, las cosas en orden. Segundo, con lo que dijo él, de recomponer ingresos y paritarias y que con eso se combate, falso, porque vos podés dar el bono que se te cante, pero por detrás va a venir la inflación, que es el proceso que efectivamente es lo que hace que pierda poder adquisitivo el salario y te lo va a terminar comiendo de vuelta. Entonces el bono este que den de 6.000 en 2 cuotas, si no me equivoco, te va a dar un alivio de cortísimo plazo, pero a un costo mucho mayor, porque te va a acelerar la inflación y la inflación es un proceso que perdura en el tiempo. Entonces, en el mejor de los casos, vos le estás dando a la población un incentivo, digamos, un beneficio por 2 meses y la vas a estar castigando por los 2 años de gestión que queda, ¿no? Así que también ese es otro punto donde hay que poner un poco de atención y ser un poco más honesto intelectualmente. Lo último que mencionaban ustedes de
trabajadores pobres, ¿no? Sí. O trabajadores, digamos, como dijo Nahuel, trabajadores sin empleo. Sin Está. empleo. A ver, si hoy tenemos trabajadores pobres, que es algo extremadamente preocupante porque implica que, digamos, una baja en el desempleo no necesariamente te va a llevar a una reducción en la pobreza, cosa que históricamente sí funcionó. Digamos, eso es algo a lo que le tenés que poner muchísima atención. ¿En qué se basa ese proceso? Bueno, básicamente volvemos al anterior. Hoy los salarios no alcanzan porque la inflación corre más rápido. Entonces, y ahí lo que tenés que preguntarte es, ¿qué es un salario? Porque acá a mí me da la sensación de que uno, digamos, el público cree de que el salario es algo que se pone a dedo y que se puede tocar y que con simplemente decir aumentamos los salarios el problema se terminó. Y eso Hay no es empresarios así. que dicen que están en condiciones de aumentar salarios con las Pero ganancias ¿sabes que por tienen. qué? O sea, ¿qué es un salario? Acá abro la pregunta a usted. ¿Qué es un salario? ¿Qué es para vos el salario? Dale. Yo, de mi A punto ver, de Nahuel, vista, dale. el salario es el resultado de la puja entre el capital y el trabajo. El salario, bueno, esa es Te tu lo repito versión. porque no se escuchó. Esa El es tu salario versión. es el resultado de la puja Sí. entre el capital y el trabajo. ¿Y tu versión? No, hasta casi que te la puedo tomar, pero te la reformulo. Bueno. El salario es una función de lo que vos producís, o sea, Sí. es el resultado de tu nivel de producción. Por lo tanto, si hoy en Argentina se pagan salarios bajos, es porque Argentina produce poco y produce mal, ¿sí? Entonces, si vos querés que los salarios aumenten, Argentina necesita producir más. El PBI per cápita... Eso es un está- error. Pero ¿por ¿Cómo qué, que es un error? Leandro, ¿Cómo ¿por un qué error? partís de la base? No, ¿Por qué partís de la base? Yo te hago una pregunta, Dime. después me preguntaste eso. ¿Por qué partís de la base? O sea, ¿qué determina qué es productivo y qué no? O sea, si nos sacamos un segundo los anteojos de la máxima lógica del mercado... utilización de los esto es- recursos a la hora de producir bueno, un output. mirá, vos sabés que esa definición es una definición a medias. Por ejemplo, ¿por qué vos pensás que no es productivo un trabajador de la economía popular? Yo no o dije una que no es persona que está haciendo productivo. tarea del cuidado. Está produciendo. Obvio que está produciendo. Ah, bueno. Yo lo que te digo es que el salario que recibe es una función directa del valor del producto que está generando. Bien. Eso Daniel, es lo que- Daniel, ¿querés Disculpame, responder? Dani. El problema Espera, para espera que mí, le conteste para- Daniel y ahí vamos, Juan. Pasa que cuando uno discute con el liberalismo, primero el tema de honestidad intelectual, ¿no? Todas las ideas del liberalismo fracasaron en la Argentina. Tanto los 4 años de macrismo, los ¿Y acá 10 cómo años nos va? del menemismo y del ¿Cómo nos está neoliberalismo, yendo, y porque estamos... compañero? Bueno, si 55% querés, de pobreza, ¿cómo nos evaluemos, está yendo? evaluemos los 12 años de Néstor y Cristina, evaluemos cómo estamos transitando Mirá, de los 2 la años de Néstor y pandemia. Cristina Entonces, tenés 4 más o menos buenos y 8 que fueron un papelón. Así que si te querés ¿cómo un meter ahí, te papelón? estás metiendo Mirá, en un vos- barro tremendo. Vos señalaste que el problema de la inflación. Con el gobierno de Cristina, con dificultad en términos inflacionarios, los salarios, porque hubo un acompañamiento y una disputa distributiva, le ganaron a la inflación. ¿A Durante qué los costo? gobiernos... ¿A qué costo? Durante el, bueno, pero Fundiste para el que ANSES, termine. para que fundiste el termine. Banco Central, Los durante los 4 años de gobierno de Macri, durante los 4 años de gobierno de Macri, vos podés hacer pero déjame populismo y terminar, quemar porque si cajas no- hasta en un momento te quedás sin Pero plata. déjalo terminar Y el cuando te quedás concepto sin y ahora le plata, respondes, Leandro. el Leandro, programa se te déjalo cae. terminar, El déjalo problema terminar. acá es que a veces planteamos, digamos, el liberalismo como una escuela de pensamiento. Lo Y es. detrás de una cierta, digamos, independencia respecto al posicionamiento, encontramos, digamos, respuestas a problemas económicos. Y en realidad acá el problema es que hay una corriente de pensamiento que defiende lo que decía Grabois, Conjunto por el Cambio, al 1% de la sociedad. Y le quiere dar cientificidad a un tipo de sociedad donde un sector minoritario ¿En qué que momento concentra el escuchaste hablar del capital... 1% de la sociedad? Es la Yo que te vos hablé de los- representás en Yo tus te hablé de los argumentos. salarios, te hablé de No, los no. salarios y los precios, Pero no te hablé tu- de los tu multimillonarios. argumentación- Yo te hablé tu de salarios argumentación- y precios. Entonces, tu argumentación no me vengas detrás- no pongas en mi boca cosas que yo no dije. Tu Yo te hablé de argumentación- precios y salarios. Ahora, tu vos sos argumentación- pero dirigente déjame, estás peronista. interrumpiendo. No, Tu pero argumentación- estás mintiendo, te corrijo. No ¿Cuánto estoy es el mintiendo. cuánto Tu es el porcentaje Bueno, pero no le hables asalariado sobre encima, el no le hables encima, trabajador? Leandro, así los Tu podemos escuchar. argumentación detrás de una escuela de pensamiento Es una escuela de termina pensamiento, lo siendo un argumento berreta para defender un proyecto de mirá, país qué que concentra... qué profundo. Yo que soy berreta, ¿y concentra- vos qué sos? No, bueno, que concentra la riqueza y que detrás de argumentos que son absolutamente demostrados empíricamente en el gobierno de el menemismo en la Argentina y en el gobierno de Mauricio Macri, que fracasaron. Te hago una Lo que pregunta. hay que hacer en la ¿Cuándo Argentina, fue- dejando ¿cuándo atrás... fue el mínimo, dejando mínimo atrás- histórico de pobreza en Argentina? El dejando mínimo histórico. atrás, Decímelo. ¿Cuándo? dejando ¿En qué atrás. gobierno? Después, como consecuencia ¿En qué del gobierno de Perón, Carlos, como consecuencia del Saúl, peronismo.
Menem Bueno, y por convertibilidad. El mínimo histórico en pobreza en Argentina. ¿Pero vos qué lo te crees que tuvo la el gente no Turco. tiene memoria Entonces, histórica? Pero ahí se te caen todos Por los eso. argumentos. No, los Ojo. argumentos se te caen a vos cuando ¿Cómo? vos venís y me decís Vos me estás hablando que de el pobreza. menemismo... Yo digo que el presidente que tuvo la menor tasa de pobreza fue Menem con la convertibilidad. Bueno, Leandro, pero lo que vino Pero después fue mirá, una catástrofe. mirá. Por supuesto, Bueno, pero bueno. ¿cuántos años ¿Cuántos tenés? años Estás en 50% de pobreza. Pero bueno, entonces por tenés. supuesto no. Pero, digo, no es que hoy estamos en... A ver, la pobreza con Menem era 14, hoy estás en 15. No, hoy estás en 50. Entonces no me digan que hoy estamos sustancialmente mejor que hace 20 años atrás. Hoy estamos muy mal, tenés un nivel, y peor, porque estás con un nivel de asistencialismo violento. O sea, vos sos dirigente... Respondeme esto. Pero déjame ¿Cuánta terminar gente porque... recibe asistencia social en Argentina? ¿Cuántos millones de personas? 1,5 millones. ¿Cómo me Claro, dale, 1,5 millones? 1.200.000 perciben lo que se conoce como programas sociales. Nadie más. Después hay hay jubilaciones, hay asignación universal por hijo, hay Bueno, derecho eso no es asistencia social. No es una asistencia ¿Cuánta social, gente es una, recibe es una bolsones ley, de comida en Argentina? es una ¿Cuánta ley- gente recibe transferencia directa del gobierno? ¿Cuánta? Mirá, te Transferencia respondo directa, yo, te en respondo formato yo. de subsidio. El ministro Arroyo me dijo a mí en otro programa, en plena pandemia, que recibieron un gobierno que recibía, que daba a 8 millones de argentinos y en pandemia aumentó a 20. Imagínate que en el mejor de los casos recuperaste toda esa población. Si el ministro Arroyo no me mintió, hay 8 millones de argentinos que reciben directamente o un bolsón de comida o plata directo para que la población no se te muera de hambre. Entonces, eso no puede ser un éxito. Pero Leandro, El te pregunto conjunto de yo, ideas que vos- perdón Daniel, ¿por qué les molesta tanto cuando estamos hablando de la gente de menos recursos? Porque la ATP en su momento, cuando las empresas necesitaron, el Estado les dio pero y esa nadie gente nadie tendría salió a que tener un reclamar o trabajo, no quejarse. tendría que recibir Pero para la plata del pregunta que yo gobierno. por supuesto, yo estoy Ese de es mi acuerdo, yo punto. pienso lo mismo. Lo que te pregunto es por qué molesta cuando es hacia Mirá, el que menos recursos reformas que tienen vos y no a los reivindicás otros, con el ¿no? gobierno de Menem fueron el punto de partida donde se consolidó la desocupación y el quiebre del mercado laboral en la Argentina, donde se rifaron las empresas estatales, donde se abrió el proceso de apertura comercial que fundió la industria nacional, y todo eso destruyó empleo, y después vos, valorando ese proceso económico, planteando que fue un momento muy óptimo para el país, venís y te regalás la vestidura porque no hay trabajo en la Argentina. Bueno, si no hay trabajo en la Argentina, mucho tiene que ver con las reformas estructurales que ¿No me generó el dijiste que menemismo tuviste en la 12 años Argentina? de gestión kirchnerista espectacular que salvaron al país? Y muchas cosas se han hecho bien, pero por supuesto. ¿Vos en qué país viviste? Nosotros teníamos con el gobierno de Néstor Kirchner. Un país donde tenés cepo, El gobierno un de país Néstor donde cada Kirchner. 2 minutos te ponen una restricción nueva El porque gobierno la de cosa no Néstor puede Kirchner. funcionar y se te, el programa económico hace agua por El todos gobierno de lados. Néstor Kirchner recibió un desastre como país. No y lo tan encaminó así. a partir Duhalde del trabajo. recibió un desastre. Y lo Kirchner recibió recibió algo mucho más ordenado, muchísimo más ordenado. Bueno, Duhalde, si querés. Y Desde el Duhalde en adelante. Analicemos eso si querés. Porque Kirchner también tuvo 4 años de crecimiento espectacular después de una caída violenta, ¿sí? Entonces en gran medida fue se lo podría llamar rebote a todo eso. Y vos tenés después, a medida que fueron pasando los años, a Kirchner la inflación obviamente empezó baja porque venías con 10 años de los precios anclados gracias a la convertibilidad. Pero si vos ves lo que fue la inflación con Kirchner, cada año se le fue duplicando hasta que renuncia a la baña con un 12% de inflación. Después la agarra Cristina, tuviste la economía planchada con crecimiento promedio cero y pobreza entre 25 y 30 durante 8 años, ¿sí? Entonces, vos que supuestamente me defendés a los Por eso, trabajadores, después de 4 no podés años... decirme que una economía que no crece, una economía con 30, 40, 50% de inflación, una economía con 20, 30, 40% de pobres, es tu modelo de país. Déjalo Porque cerrar, si es Daniel, tu que nos modelo de quedamos país, sin entonces tiempo vos y se celebrás nos la termina el pobreza. programa, además. Todo Daniel, eso que vos decís, después de todo eso vino 4 años de macrismo. Que Y el fueron pueblo malísimos. argentino. Pero- bueno, pero son ideas liberales, no, como la capaz idea que fue un liberal de error. Menem, con la idea liberal que Menéndez, vos yo no defendés. defiendo a Macri. Déjalo cerrar, Vino que el nos quedamos pueblo sin tiempo. a convocar a Cristina para retomar un camino de Y ahora producción y, están de todos trabajo. arrepentidos. Mirá cómo, qué bien. Daniel, te que pregunto por la que tratan movilización. los votantes El de presidente Cristina al presidente actual. el presidente pidió apoyo, acompañamiento, pasó en las últimas horas. Pero el domingo van divididos. En realidad el sábado y el domingo se dividen las movilizaciones. No, parece que hay una convocatoria, un acto sí. el sábado de Máximo y el peronismo Sí. bonaerense, y va a haber una movilización enorme, masiva, multitudinaria de la UTEP, que es la organización... ¿La otra no va a ser enorme?
Me parece que no, que va a ser más un plenario de dirigentes sindicales, un acto del peronismo importantísimo, significativo, ¿Quién paga eso? valorable, pero va a haber la expresión de los trabajadores humildes de la Argentina, va a darse el domingo con más de 300.000 argentinos, argentinas, trabajadores, ¿Quién paga el expresando armado el del acompañamiento escenario, el sonido,